hispanoamericanos, cuates mexicanos. Habíamos hablado en oportunidad anterior sobre el cine mexicano y sobre la importancia de la película México del gran cineasta mundial Sergio Eisenstein, México con K, como Carolina con K, y cómo esta película constituye una escuela para el cine mexicano, y luego vienen las grandes películas del cine mexicano que me permitieron, siendo yo un muchacho de un pueblo de Venezuela, pues entrar en el conocimiento de México, y que en mi casa hubiera retratos de Jorge Negrete y de Los Charros, y que se viera allá en el Rancho Grande la proyección mundial de México. Me tomo un café del estado de Morelos. Entre otras cosas, tengo que hablar mucho sobre Morelos a ustedes, porque en Morelos es que empieza el movimiento zapatista de la reforma agraria. Cuando la Revolución Mexicana se encuentra a sí misma, porque los ejércitos de Villa llegan a Ciudad de México y los ejércitos de Zapata llegan desde Morelos y de otros estados también a Ciudad de México, no hay conflicto. Madero es reconocido como el presidente, y luego vienen las vicisitudes naturales de Huerta y de Carranza. La importancia de Emiliano Zapata es indiscutible para el pueblo mexicano, así como la es la de Villa. Dicho sea de paso, nadie ha invadido Estados Unidos salvo Pancho Villa. Después que hubo una invasión de los norteamericanos, Villa invadió Columbus, Ohio. Los japoneses no han podido invadir Estados Unidos. Los alemanes no pudieron invadir Estados Unidos, pero Pancho Villa. La obra de Zapata es inconmensurable y todavía persiste la huella de Emiliano. En el estado de Morelos había una especie de esclavitud feudal, porque los grandes señores explotaban al campesino y sobre todo eran los dueños de la tierra. Los zapatistas lanzan el famoso plan de Iguala, y asombroso, una revolución agraria muy distinta a la rusa, sin los muertos de la revolución rusa o los muertos de la revolución francesa, inspirada en el agrarismo clásico y un poco en las tradiciones aztecas y mayas del trabajo de la tierra para el que lo trabaje. Zapata logra, con el plan de Iguala, equiparar el campesino al hacendado. No se expropia al hacendado, sino que se establece un régimen en el cual el hacendado incorpora mucho de la producción que tiene, mucho de la experiencia que tiene, pero por fin el campesino, gracias al plan de Iguala y a la obra de Emiliano Zapata, tiene también en el estado de Morelos y en los estados circunvecinos ya la libertad de sembrar y de que lo que él siembre sea de su persona y de su familia. Es impresionante cómo México se ha proyectado al mundo como un país donde se recibe al perseguido, donde se recibe y se otorga asilo al perseguido. Lázaro Cárdenas en ese aspecto es ejemplar. Recibe
a los hijos de los republicanos españoles, llegan en un barco y se les da casa y se les da familia. Todavía muchos de ellos viven en México y son tan mexicanos como españoles y a veces más mexicanos que españoles. En el caso de Cárdenas, por ejemplo, la importancia de Lázaro Cárdenas es mundial. La obra de Cárdenas y de su ministro Vasconcelos va a todo el mundo. Vasconcelos resuelve incorporar el muralismo mexicano, los grandes artistas, Diego Rivera, O'Gorman, Siqueiros. No importaba cómo pensaran, importaba cómo pintaban y eran maestros. Inclusive Diego Rivera deja esa influencia de Picasso y se convierte en un pintor autóctono y en un pintor mexicano, como también lo es Siqueiros. Y O'Gorman como un arquitecto de la ciudad universitaria, que es quizás conjuntamente con la ciudad universitaria de Caracas un patrimonio de la humanidad importante, porque lo que se hace en México no es solamente obra de la Revolución Mexicana, es obra posterior, ya con la influencia de Lázaro Cárdenas, que es el que traza todo ese plan y que instruye a Vasconcelos y que apoya a Vasconcelos con esta traída de los artistas. Ayer, por ejemplo, vi en la televisión un cuadro de Frida Kahlo adquirido por 15 millones de dólares para un museo argentino. Y me llamó la atención inclusive que Frida Kahlo pintó su rostro, pero en su frente tenía pintado a Diego Rivera. Ambos se establecieron, Diego y Frida, en el barrio de San Ángel, en México, y vivían en una casa separada por un puente, de modo que en sus ratos de controversia marital, pues cualquiera podía cerrar el puente y cada quien seguía en su casa. Enfrente de esa casa de Frida Kahlo tiene usted una prueba de la elegancia ranchera. El traje de charro, que siempre me obsesionó a mí en mi infancia y en mi juventud, está presente allí en el restaurante San Ángel Inn, donde usted es atendido dentro de una especie de restaurante parque y donde come usted una comida ranchera, pero tan fina y tan bien elaborada como la puede usted comer en cualquier restaurante de París o de Roma. Hablando de Roma, yo creo que la colonia más universal que tiene Ciudad de México es la colonia Roma. Y insisto mucho en la importancia de Cantinflas para el cine universal. Como ustedes saben, Cantinflas y Chaplin hicieron lo que a veces hacen los grandes políticos, la sociedad de floreo mutuo. Cada uno decía que el otro era el mejor cómico. Pero yo creo que Cantinflas, en cierta forma, porque hay que tomar en cuenta que Chaplin es parte del cine mudo y parte del cine hablado, en lo cual se destacan también películas bellísimas. Pero en el caso de Cantinflas, la importancia universal de Cantinflas es que llega a ser un cómico importante de habla inglesa, porque hay películas de Cantinflas como Pepe y La Vuelta al Mundo en 80 días, en que Cantinflas directamente en inglés
divierte. De modo que toda esa simbiosis de que les he hablado me permite decir otra vez, ¡viva México! Continuaremos con México, porque tengo que hablarles de Agustín Lara, de María Antonieta Pons, del nightclub que tenía mi paisano, el cubanés, en México, de los violines de Villa Fontana, que es uno de los nightclubs más bellos que he visto en el mundo. Solo puede ser comparable con el Lido de París, que por cierto acaba de cerrar hoy día, pero la elegancia de los violines de Villa Fontana es inconmensurable, como lo es también las dimensiones del Teatro Blanquita en Ciudad de México, que siempre compite con el teatro que luego se llamó Carlos Marx en La Habana, en la competencia por ser el teatro más grande del mundo. En todo caso, que viva México y que vivan las tortillas y que viva el mole. Muchas gracias y continuaremos hablando de ese bello país que es México y de los jardines de Xochimilco. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor póngale el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.